Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de su seguridad y ahora estamos hablando de un tema verdaderamente interesante y apasionante. Ya vamos a entrar en la temática de situaciones muy serias dentro de la delincuencia. O sea, lo que les comentaba en los videos anteriores, hemos ido cubriendo una gama de ideas, de conceptos sobre la policía, la ley, la justicia. Hemos hablado de la psicología del delincuente, la psicología del ciudadano, la víctima, cómo no llegar a ser víctima. Y hemos estado, básicamente los he llevado a paso de darle algunas ideas, algunos puntos de qué hacer para no convertirnos en una víctima, por lo menos lo mejor posible. O sea, evitar esa situación en la que uno caiga como víctima de un delincuente. Pero la vida es muy especial y uno nunca sabe cuándo esto va a ocurrir. Como yo siempre les he dicho, amigos y amigas, en cuestiones de seguridad nunca tenemos una garantía 100% porque puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, a cualquier persona y en cualquier momento. Esto es una realidad. Y yo le digo a la gente que no es cuestión de que si va a ocurrir o que si a lo mejor pudiera ocurrir, sino es más bien una cuestión de tiempo. Todos en algún momento en nuestra vida, y ustedes pueden hacer pensar en lo que cómo se hubiese desarrollado y verá que en algún momento usted tuvo que lidiar con algún tipo de delito. Hoy en día, desafortunadamente, ese tipo de delito se ha convertido un poco no necesariamente en el robo natural que vemos, de lo que hablábamos de la propiedad personal del reloj, del teléfono celular, de su dinero, sino que hay individuos que se dedican a la delincuencia, pero también se dedican a la delincuencia por razones psicológicas. O sea, son personas que están mentalmente desbalanceadas. Si a eso encima le agregamos el ingrediente de consumo de droga o de alcohol, de bebidas alcohólicas, la situación se hace muy volátil y muy peligrosa. Sí habíamos hablado, si recuerdan, anteriormente les había hablado que mucho de esto lo podemos tratar de reducir o evitar a través de la conversación, a través del diálogo, a través de aminorar la agresividad lo más posible. Y una gran mayoría de la gente va a entender, incluso aunque estén a lo mejor bajo la influencia. Pero hay ciertos individuos que no entienden esa otra teoría, porque son problemas de personalidades que ya vienen dentro de estos individuos que son muy especiales y vienen a través de un poco de genética, un poco de la mala nutrición, un poco de la mala parte de la sociedad en la que viven, la mala oportunidad que han tenido de no estudiar, de no prepararse. Y además hay otro ingrediente psicológico, sociológico que influye mucho en esto, para este tipo de personas, este tipo de delincuente. Si el individuo que vive de la delincuencia vive en una sociedad violenta, y estoy hablando de una sociedad violenta en el sentido de que cuando las cosas no salen bien, yo voy a empezar a agredir a la gente primero verbalmente y luego físicamente, sobre todo si esta persona se crió en ese tipo de ambiente, particularmente un hogar agresivo en el que había agresión de los padres hacia cada uno de ellos, entre ellos mismos, o a sus hijos, había un alto nivel de consumo de droga o de alcohol, había un alto nivel de desinterés por la ciudadanía, por la gente, por los vecinos, por la amistad, por los amigos. Este individuo es muy probable que tenga lo que decimos una mecha muy corta y que pueda reaccionar violentamente incluso en momentos donde no se requiere, y ahí el problema. O sea, mire, hay otra forma de ver y discúlpenme que siempre vuelvo un poco a definir un poco la personalidad de las personas, de la gente, pero en el mundo podemos definir dos tipos de seres humanos, ¿verdad? O sea, estamos hablando en términos muy generales, muy amplios, y que son la gente
en dos tipos. La gente que coopera en el mundo, o sea, los que cooperamos, los que nos llevamos a través del comportamiento de todos los días, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Podemos estar de acuerdo en ideas de política, podemos estar de acuerdo en ideas de estados sociales, de educación, incluso de nacionalidades, de religiones, pero en general el ser humano se acomoda, cae en un molde y se acomoda. Y la cooperación es lo que nos ha llevado a través del principio de la civilización hasta hoy en día a colaborar y a que el mundo vaya avanzando, ¿verdad? Ese tipo de gente. Y la mayoría de la gente son así, hombres y mujeres que trabajan en conjunto, y les vuelvo a repetir, no estamos hablando de una cooperación total porque eventualmente, ya sabe, como hoy en día los políticos particularmente no pueden cooperar en nada, se pelean entre ellos, se acusan, se gritan, se insultan y no cooperan muchas veces en nada. Si usted oye hablar a algunos políticos antiguos, su ideología era: sí, no estamos de acuerdo, las ideologías políticas no están de acuerdo, pero para el bien de la gente vamos a cooperar en conjunto. Hoy en día ya eso se ha perdido, ya la cooperación no existe tanto en esos niveles, pero muchas otras cosas sí existen. Entonces, si usted está hablando de la cooperación entre la gente, la mayoría lo hace, pero en ese grupo de, digamos, inmenso que tenemos de la cantidad de miles de millones de personas que habitamos este planeta, hay un grupo muy en particular que es el grupo conflictivo, que es un grupo de conflicto. Ese grupo de conflicto, ese individuo de conflicto que puede ser, no necesariamente tienen que ser delincuentes, sino y piense o imagínese de alguna persona que usted conoce que es negativa en todo lo que usted le dice o lo que hace, que siempre tiene un problema con todo. Bueno, está ese grupo de gente que es conflictiva, que no quiere cooperar, que simplemente no le interesa estar parte del sistema, no le interesa parte de las ideas, y entonces crea situaciones difíciles para todo el mundo. De ese mismo grupo sale un grupo de personas que se dedican a la delincuencia, pero que son del nivel mismo de conflicto en el que buscan ellos, digamos, siempre empujar todo un poco más allá. Y es lo que yo les comentaba anteriormente, que hay individuos que disfrutan la violencia. Porque mire, cuando usted habla de la delincuencia, acuérdese que el delincuente en sí, es una persona de un nivel cultural muy limitado, por lo general, sobre todo del que estamos hablando, del delincuente de la calle. Es una persona de un nivel muy limitado, un nivel intelectual muy limitado, porque no ha tenido a lo mejor la oportunidad, o aunque haya tenido la oportunidad, a lo mejor es una persona que no le interesa a la gente, y entonces ese tipo de persona acude a la violencia muy rápidamente y mucho más simplemente que el resto de los otros delincuentes. Esa es una de las situaciones. La otra situación es que si ese individuo, como le comentaba yo anteriormente, se ha criado en un ambiente de violencia, es mucho más, está mucho más dispuesto a atacar a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de gente? Porque es una realidad, esa gente existe. O sea, si usted lee las noticias, si usted ve los noticieros todos los días, siempre va a ver que hay un individuo que agrede, y que agrede a veces, incluso hoy en día vemos videos a cada rato de gente que agrede, que no saben ni por qué lo hicieron. O sea, tienen problemas mentales, tienen problemas psicológicos. Entonces, cuando estamos en la calle, siempre estamos expuestos a una de estas personas, que uno nunca sabe cómo es, porque cuando usted los ve, son gente muy normal. O sea, usted no puede distinguir a la gente rápidamente así. A no ser, como le vuelvo a repetir, si usted hace un estudio ya que los está observando el comportamiento de los demás, y se va a dar cuenta, porque estas personas tienen un comportamiento muy especial. Pero aquí lo que ya no vamos a empezar a concentrar es con este tipo de gente, con este tipo de individuo, con esta persona rara, extraña, agresiva innecesariamente, que a pesar de que ha cometido el delito, comete el delito y lo lleva mucho más allá de lo necesario. Y tal es así, fíjese, y esto está en los anales de la historia de la delincuencia en todos los países. En todos los países, en la mayoría de los países, hay cárceles que son muy conocidas, muy especiales, en la que si usted busca
las leyendas de los individuos que han caído presos ahí, algunos se distinguían por la extrema agresión y violencia con la que ellos se distinguían en la calle, o sea, se han distinguido en su carrera delictiva. Y entonces acuden mucho a la violencia, y este tipo de personas sí existe, o sea, es el asesino serial, es el asesino que busca la oportunidad de satisfacerse, y le digo, puede suceder por cualquier tontería, esto es una cosa que pasa por cualquier tontería. Entonces sí existe esta persona, sí existe este hombre o mujer que uno nunca lo conoce, o sea, la gente cree que no, es una persona, lo conoce, y cuando oímos de que ha cometido un delito, dicen, no, pero si era una persona muy buena, era un buen vecino, era un buen chico, era muy callado, era esto, y nunca sabíamos la personalidad, porque tenían esta situación, este blanco y negro que existe. Y entonces, ahora lo que tenemos que considerar es ese tipo de persona, la persona violenta a la que es muy difícil distinguir, pero que esta persona de violencia, amigos y amigas, no se puede reformar. O sea, no es no es ese tipo de persona que un sociólogo, un psicólogo, a través de terapia y trabajo lo va a resolver nunca. No, son personas que ya están desbalanceadas desafortunadamente, y son personas a las que usted, no importa qué tan bueno sea usted hablando, que tan bueno sea usted tratando de desactivar la situación, no va a aceptar esto. Y entonces aquí nosotros nos vamos a tener que decidir qué es lo que queremos hacer, porque esta persona utiliza la violencia, y la violencia puede ser relativamente seria, puede ser simplemente golpes, o puede ser con algún tipo de arma, o algún tipo de agresión psicológica que nos quiera agredir. Entonces tenemos que estar nosotros conscientes de esa realidad, de esa violencia palpable que puede ocurrir en cualquier momento. Le digo, la mayoría de los delitos usted no va a encontrar, sobre todo si no hay agresión de parte de la víctima, no va a haber mucho, pero de vez en cuando tenemos este individuo que se excede, que no tiene usted ninguna explicación de por qué lo hace, y lo hace. Y estos son los individuos que después, ya lo voy a hablar ya más entendido, mucha gente dice, no, pero si era un buen chico, si era un buen hombre, si era... y todos somos buenos chicos, todos somos buenos hombres, todos somos buenas personas, hasta que nos sale el diablo de adentro, y algunos el diablo lo llevan muy adentro. Le digo porque los he visto, porque los conozco. Cuando están en la cárcel los entrevistamos, son personas normales como usted, como yo, pero cuando ellos tenían la oportunidad de actuar, eran lo peor de lo peor, en el sentido de la agresión y la violencia contra otros seres humanos. Y esto es importante que usted lo entienda, de que en cualquier momento usted se puede encontrar con uno de estos individuos. Y los vemos muchas veces en películas, los vemos muchas veces inesperadamente en actuaciones, y lo vemos muchas veces y no nos damos cuenta. Pero existen, están, y desafortunadamente, amigos, amigas, aparecen de vez en cuando y cometen situaciones delitos muy serios. Pero esto lo vamos a continuar en los próximos videos. Amigos, amigas, los invito a que hagan comentarios, los invito a que me den sus opiniones, algún tema en particular que quieren que hable de esto, una pregunta, con mucho gusto. Y los vemos en el próximo video. Como siempre, un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho.